Aquí esta edición de Gredos tiene algunos problemas, como hemos visto, que no solamente le faltan las primeras páginas, que es la página 46, y esta, como ven, es la página 42, resulta, busco las primeras páginas. Pero bueno, el primer libro podemos decir que ya lo hemos visto en su totalidad. Aquí hay algunos subtítulos que pone el editor de Gredos: la familia, la aldea, la ciudad, el zoon político, que también hemos reflexionado en el sentido de el animal que delibera, que se acuerda, ¿no? Y cómo la aldea, desde la familia, que es una agrupación de personas con ciertos lazos consanguíneos, hasta la ciudad, hay saltos cualitativos. También hemos visto cómo, por ejemplo, Aristóteles tiene una imagen, una idea del hombre bastante restrictiva. Primero es el hombre masculino. Con el hombre no se incluye la mujer, porque hay casos en que es así, ¿no? Los derechos del hombre, bueno, se entiende que también son de la mujer, que hubo una escritora que escribió, que redactó los derechos de la mujer el mismo año que se promulgaron los derechos del hombre y del ciudadano en Francia. Pero la concepción de Aristóteles sobre el hombre es bastante restrictiva. No incluye a los esclavos, no incluye a los extranjeros, no incluye a las mujeres, no incluye a los niños, no incluye a los jóvenes. Y claro, el hombre tiene un sentido bastante, diríamos, antropocéntrico y también falocrático, ¿no? Es el que tiene el poder, el que establece el sentido de ser de las cosas, el que orienta a la mujer, el que forma a los hijos, el que manda a los esclavos, el que ordena la vida ciudadana y civilizada. Acá también tenemos otra expresión que corresponde a Homero, referida a la civilización, ¿no? La civilización, la vida política, lo que después se ha llamado vida en policía. Creo que apagas los dos, por favor, para que se vea mejor. Es una vida que supone el nomos. Hemos hablado también sobre el nomos, es decir, la ley. La ley, pero no de la naturaleza, que es sino la ley social, la ley de la sociedad, la ley en el sentido de las normas jurídicas que regulan la vida civilizada. Ese es el sentido del nomos. Y claro, vivir sin ley es como vivir sin identidad, sin tribu, es como vivir sin hogar, sin familia, sin norma. Aquí también está implícita la idea de que la sociedad realiza la proyección de la vida familiar. Entonces esto también lo hemos visto. Aquí lo importante es el oikos, ¿no? El oikos como la célula social, la célula que permite, es decir, la casa. ¿Y qué es la casa? Es la economía, es el lugar doméstico, es el entorno económico o donde se genera el entorno económico para que interactúe con el resto de la sociedad, y es donde se concentra la identidad de los ancestros, la identidad de la familia, la particularidad del Señor, ¿no? De lo que posteriormente en Roma sería el pater familias. Entonces, es en el oikos, en el entorno privado y doméstico, donde el varón, el hombre, tiene
su propio, diríamos, mundo de mando sobre esclavos, mujeres, la esposa principal, las concubinas, los hijos, la servidumbre, que pueden ser esclavos o también pueden ser otras personas, ¿no? Extranjeros, por ejemplo. Y después están las apreciaciones que hemos hecho, los contenidos que hemos visto sobre la esclavitud. Porque el ser esclavo para Aristóteles significa ser para otro, no para sí mismo. Eso es muy importante, ¿no? Es la definición que dimos. Ser para otro. ¿En qué sentido es legítimo, bueno y parte del bien común emplear a los esclavos? Hemos diferenciado dos esferas en la concepción política de Aristóteles, que es la esfera privada y la pública. Él ya habla de esas esferas. El oikos, la casa, se refiere a la esfera privada, y ahí el gobierno es un gobierno, diríamos, privado, es un gobierno doméstico, sobre la esposa, sobre las concubinas, sobre los esclavos, sobre la servidumbre, sobre los niños, sobre los jóvenes. Pero hay otra esfera que es la esfera pública, y esa incluye la relación, en primer lugar, entre iguales. Lo que en Esparta es la relación entre homo noi, ¿no? Que hemos hablado también, es decir, entre seres de igual dignidad. Eso cree Aristóteles. ¿Cuáles son los seres de igual dignidad en lo público? Los ciudadanos. Y estos ciudadanos son los que asisten a la eclesía, son los que pueden ser nombrados jueces. Se nombraba jueces por sorteo en la Grecia, en la Atenas democrática. Hemos analizado también eso, les he dado algunas lecturas para que tengan mayor conocimiento. Entonces, la esfera pública incluye relaciones entre iguales que están en la cúspide, que son los ciudadanos, y que se separan del resto de la población, que son los no ciudadanos. Ahora, entre los ciudadanos se eligen, o también se votan, o también se sortean cargos públicos. Y la organización política de Atenas incluía distintos cargos. Hemos hecho referencia, por ejemplo, a la eclesía y al poder judicial, que se constituye en gran medida por sorteo, y al Consejo de los 400 de Clístenes, que después se amplió al Consejo de los 500, y a otras entidades donde se ejercía el poder de manera, diríamos, ejecutiva, legislativa o judicial, es decir, tomando decisiones políticas, promulgando las normas, el conjunto de nomos, o también haciéndolas cumplir a través de distintas instancias judiciales. Entonces, esta organización, como hemos visto, suponía el ejercicio del poder sobre el conjunto de la población. En primer lugar, sobre los ciudadanos, que tenían, sin embargo, bastante poder a través de sus votos, a través de su participación en la eclesía,
pero también sobre el conjunto de la sociedad, porque se aceptaba que la esclavitud era necesaria y Aristóteles mismo la justifica así. Es más, él no dice es un mal necesario. Él dice la esclavitud es el orden natural de las cosas. ¿Qué significa eso? Significa que los que tienen alma de esclavo, cuerpo de esclavo, y hemos hablado sobre esto bastante en la anterior clase, permiten el florecimiento, dice, de la polis. ¿Qué significa el florecimiento? Diríamos hoy el desarrollo económico de la polis, la consolidación política de la polis, y ante todo lo fundamental de la entelequia de la polis, que es el bien común. O sea, ¿para qué existen las polis? ¿Para qué existen las estructuras políticas, sociales, encarnadas en ciudades? Y sabemos que son las ciudades, no son aldeas grandes. Las ciudades son conglomerados de población con instituciones complejas, diversas, que facilitan el desarrollo diverso de las personas, de esa comunidad. Esas son las polis, y hay diferencia entre la polis espartana y la ateniense, como hemos visto también. Hemos visto las características de las instituciones atenienses, que dan lugar al cultivo del cuerpo, por ejemplo las olimpiadas o los juegos deportivos, que dan lugar al intercambio social de posiciones, ideas, que ese es el ágora, o el mercado, donde se intercambian productos y posiciones, hay discusión, hay deliberación, se realiza el son político de Aristóteles, el animal deliberante que puede hablar, que puede expresar y mantener posición, y que puede contrastar sus propias opiniones con las opiniones de los demás. Eso es lo más importante. El hombre es un ser, un animal gregario, pero no es gregario como las hormigas, es gregario de una forma peculiar y única, que es la sociabilidad deliberativa, es decir, comparte con los demás el intercambio de posiciones, ideas, conceptos y, diríamos, pulsiones políticas relacionadas con intereses. Aristóteles en ningún momento piensa en un ser abstracto, sin ambición, sin interés, sin deseos de hacer política de una manera egoísta y beneficiosa para sí mismo. Hay todo eso en la polis, pero las instituciones limitan esas ansias de manipulación, de poder, de demagogia, que es la depravación de la democracia. Entonces, vivir en comunidad política es realizar el bien común. Esa es la entelequia de la polis, y la polis es la esencia de la política en la ciudad-estado, es decir, es la consumación de la esencia de la vida política en la ciudad-estado. Y eso significa no crear un mal necesario como la esclavitud, algo que es malo pero necesario, sino significa darles a todos la oportunidad de realizar su propia esencia, su propia naturaleza, su propia sustancia. Y ese es un proceso moral. Entonces, en definitiva, la realización del bien común como organización política de la ciudad-estado supone una acción colectiva moral, beneficiosa para todos, no solo para los esclavistas,
no solo para los amos, sino para todos, porque el esclavo también tiene derecho a ser feliz como esclavo para Aristóteles, y los gobernantes deben procurarles a los esclavos la posibilidad de realizar su naturaleza siendo a su modo y en su estatuto óntico de ser para otro, también ser felices. Dicho de otra forma, el bien común implica la felicidad del esclavo, que consiste en servir al otro. Eso piensa Aristóteles, fíjense. Entonces, no es, sí, es una lástima que estos pobres sean esclavos y nosotros seamos sus amos. No es ese el pensamiento. Sino es magnífico que tengamos una sociedad en que todos son felices donde les corresponde, haciendo lo que les corresponde, siendo según su naturaleza, plenamente, siendo plenamente ellos de acuerdo a su naturaleza. Y esa organización, construcción social que dé lugar a que también los esclavos se realicen como seres para otros, es el bien común. Por lo tanto, el bien común es una tarea moral que busca no solo el bienestar para todos, sino la realización de la esencia, que se entiende como la intelequia, ¿no? Es decir, lograr la plenitud de ser de cada cosa. Y el esclavo tiene también la intelequia, que es vivir para servir. Y en ese servicio se realiza plenamente como esclavo. Ahora, estamos hablando de los que tienen naturaleza de esclavo, cuerpo de esclavo. También puede haber distorsiones históricas, como hemos visto, ¿no? ¿Y cuáles son esas distorsiones? Que alguien como Platón se ha vendido como esclavo. Esa es una aberración histórica. Porque Platón, pese a ser corpulento y podía trabajar, hacer labores manuales, era una gran mente y su alma no era de esclavo, su psique no era de esclavo, sino de amo. Entonces, contingentemente puede haber esas, diríamos, esos exabruptos políticos que suponen, por ejemplo, hacer rey a un esclavo. Se habló de Hermes, hemos analizado su situación, pero él tenía alma de esclavo, al parecer no. Por eso fue un rey relativamente bueno en el sentido de ser buen gobernante. Entonces, puede ser que alguien que siendo esclavo termine siendo rey, es posible, pero lo que interesa en el fondo es su naturaleza, su esencia, la esencia de cada persona. ¿Qué es cada persona en su interior? ¿Es amo, tiene alma de amo, o es esclavo? Tiene alma de esclavo. Y el que tiene alma de esclavo tal vez no sea esclavo, tal vez sea libre, pero sigue teniendo alma de esclavo. La relación eril perfecta, por eso hemos hablado de esa relación entre el que tiene alma y cuerpo de amo y es amo, con el que tiene alma y cuerpo de esclavo y es esclavo. Esa es la relación eril perfecta que da lugar a la plenitud social, felices todos y realizados todos. Y eso supone que se superan todos los signos, los rasgos de inestabilidad política, porque el sentido de la política es la estabilidad del régimen. Eso es importante tener en cuenta. Y el régimen puede ser monárquico, puede ser aristocrático, puede ser democrático o una combinación de los tres. En realidad la combinación de los tres es el mejor régimen. Y si ese régimen es estable como monarquía, con un gran rey, con aristocracia, con los mejores que piensen no solo en los pocos que son los ricos,
sino también en la mayoría que son los pobres. Y con la democracia, que es una compulsa de intereses que da lugar a decisiones teniendo en cuenta las demandas mayoritarias, pero que no se convierte en un prebendalismo de algunos grupos, de algunas facciones. Cualquiera de esos regímenes puede ser muy provechoso, muy bueno para la polis. Entonces, en cualquiera de esos esquemas o combinación entre ellos, que pueden ser los tres regímenes, hay posibilidad de estabilidad política. Y esa estabilidad es lo que más valora Aristóteles en términos de organización política normal. Así la denomina, ¿no? ¿Qué quiere decir normal? Quiere decir que se da según las normas. ¿Qué normas? El nomos de la monarquía, el nomos de la aristocracia, el nomos de la democracia. Ya hemos visto la palabra democracia, politeia, demagogia, y hemos señalado que para fines de conceptualización unívoca, que no sea equívoca, democracia es el régimen normal y demagogia es la degeneración de la democracia. Entonces, es legítimo, es legal y es moralmente bueno usar al esclavo con mesura. Claro, por eso Atenas tenía leyes que protegían a los esclavos. Llegaban a un templo y a nadie los podía tocar, no los podían sacar a la fuerza de ese templo. Tenían la protección de una diosa que impedía que sus amos los castigaran. Había leyes contra los amos que mataran a sus esclavos por excesivo castigo, por ejemplo, a palos. Y hubo casos, ¿no?, que esclavistas apalearon a sus esclavos hasta matarlos, y eso era penado por la ley. Claro que eran sanciones más pecuniarias, ¿no? Es decir, económicas. Nunca un amo iba a ir a la cárcel por matar a su esclavo, tenía que pagar multas. Y claro, también se entiende que en la época de Aristóteles ya se había suprimido, Solón había suprimido la esclavitud por deudas. Entonces eso también explicaba, ¿no? Claro, para Aristóteles, aunque haya un ciudadano libre, muy endeudado, él no debía ser esclavizado, pese a que tenga un gran acreedor, es decir, deba mucho dinero a una sola persona. Entonces, el desarrollo de la esclavitud supuso esta teoría política, esta filosofía política de Aristóteles que justificaba la esclavitud, que le daba sentido legítimo, porque realiza el bien común, y porque la incluía dentro del cumplimiento de la norma, es decir, era legal y era moralmente buena. Eso también hemos visto. Aquí la esclavitud como parte de la naturaleza es lo que seguimos desarrollando. Como ven, esta edición de Gredos es muy buena porque tiene subtítulos, pero estos subtítulos no los ha puesto Aristóteles, ¿no?, sino es un trabajo del editor. ¿En qué sentido la esclavitud es legal? Bueno, esto ya hemos visto con detenimiento. Esta edición también está llena de notas. Como ven, a veces hay notas la mitad de la página, lo que está muy bien. El saber del amo, el saber del esclavo, la propiedad y los modos de adquisición.
Aquí está también el tema de la crematística, ¿se acuerdan? ¿No? Que es repudiada como inmoral por Aristóteles porque no produce bienes. Claro, el usurero, ¿qué hace? Vivir de la usura. ¿Y la usura qué es? Ganar dinero por la posesión de dinero. Es decir, yo que tengo dinero lo presto y cobro intereses de manera abusiva, llevando al deudor a situaciones insostenibles. Y por lo tanto, generando una deuda creciente, solo por el hecho de que transcurra el tiempo, hasta el extremo que los intereses generen intereses. Ya no solo el capital genera interés, sino el interés genera interés. Ese es el interés compuesto típico de la usura. Y hay situaciones todavía peores que crean dependencia, que crean deudas no solo en metal, sino en servicios. Entonces, ¿qué dice Aristóteles sobre la crematística? Y hemos visto, como no crea, no genera producto, valor de uso, dice Marx, refiriéndose precisamente a Aristóteles. Marx se refiere a la concepción de Aristóteles de la crematística y dice, es correcta su posición de crítica a la crematística, porque el dinero y el capital usurario, como se llama en el capitalismo o en modos de producción precapitalistas, capital usurario. ¿Qué quiere decir eso? Monto de dinero destinado solo a ser prestado. Y claro, se presta a alguien, no interesa para qué, para que compre bienes, para que invierta en un comercio, lo que sea, no importa. Lo que importa es quién es el dueño de ese capital y que lo presta siempre con interés. Entonces el interés se convierte en usura para el prestamista. El prestamista es el usurero. Y lucra, es decir, desangra al acreedor, lo absorbe, le arrebata el producto de su trabajo en metálico y de una forma desproporcionada y abusiva en relación con el préstamo. Entonces, sí. Como el prestamista de Madame Bovary, ¿no? Sí, claro. Que se muere ella y al final le cobra a su marido lo que ya no había ganado. Sí. Incluso había pagado ella y todo. Hay varias imágenes, ¿no? de gente avara en la literatura. En esa época, sobre todo, cuando el banco todavía no. Sí, antes de la. En realidad, los bancos son una estetización de la usura. Aparecen como si fueran las grandes instituciones de beneficio social, pero en realidad son instituciones de explotación de sus empleados, de enriquecimiento de los dueños y de desangramiento de los deudores, claro, de los que se prestan. Pero todo aparece como si fuese muy racional, muy limpio, muy beneficioso. Para al usuario, digamos. Claro, entonces, este no es un tema solo de la antigüedad griega o de Atenas, es algo que todavía existe hoy. Y bueno, el usurero crea valor de uso. Ahí el capital usurario tiene solo el valor de cambio. O sea, ¿qué tipo de mercancía crea? Ninguna, solo es intercambio. O sea, yo te presto, no me importa lo que hagas con el dinero y me pagas en tal plazo tanto. Y si no puedes, tanto después. Y si no puedes, tanto después. Y al final se termina haciendo algún guarismo para establecer, de acuerdo al retraso, el incremento del interés y de la multa, que también se constituye, ¿no? Multas, intereses. Eso se llama el préstamo para consumo, de consumo del banco, que es el más caro, ¿no? 24%.
Sí, puede ser altísimo, ¿no? Realmente Y ahí no te preguntan ni qué vas a usar y tampoco te piden muchas cosas, sino claro. esa sola firma. Pero tienes que dar tu casa o la hipoteca de algo o lo que sea. Y claro, antes de solo el que no podía pagar terminaba esclavo. Imagínense un deudor que no pueda pagar sus préstamos al usurero, terminaba siendo su esclavo. Y claro, al usurero no le interesaba tener muchos esclavos, ¿no? Porque ya tenía, entonces lo vendía. Fíjense, el banco ahora remata la hipoteca. Antes vendía al deudor como esclavo. Y el tema de la usura ahora sería, por ejemplo, cuando uno quiere comprar una casa, digamos, y cuesta 60,000, por ejemplo, un cuartito, digamos, ¿no? $60,000. Entonces el banco lo va y lo, ¿cómo se llama? Los tasadores, ¿no? Va y lo tasa y dice, no, esto vale 40, digamos. El avalúo, claro, todo está organizado para bajo, favorecer al banco, ¿no? Sí. Porque nunca presta lo que vale Sí. la hipoteca, sino siempre menos. Además, el deudor tiene que pagar los costes, o sea, nunca recibe todo el dinero, sino menos lo que ha costado el trámite administrativo. O sea, ¿qué hace el banco? Solo chupar la ganancia del interés. Fíjense, esa es la situación real, estetizada. Parece que no fuera así, que es una maravilla. Yo soy ya un cliente potencial del banco, como si fuese una maravilla. Claro, los que no se dan cuenta creen que es una maravilla. Claro, y es una forma ahorita de engañar a los jóvenes. El otro día en la universidad donde trabajo hay un banco X, ¿no? Y han llamado a toditos todas las carreras, ¿no? Y los han llevado carrera por carrera, era para el mero auditorio, ¿no? Y les han explicado cómo funcionaba el crédito, ¿no? Y la justo tarjeta con mis juvenil, colegas, ahí atrás decíamos, por Dios, ¿cómo permite esto a la universidad? ¿Cuántos chicos de aquí por necesidad? Porque lo han hecho ver tan fácil como que uno va, pide, firma y cree el banco en ti, decían, ¿no? Entonces han debido salir corriendo de ahí, a ir a sacar préstamos y luego van a acabar endeudados o van a acabar las casas de sus padres en serios problemas, ¿no? O con deudas los próximos 20 años, ¿no? Que en varios países es así. Para estudiar una carrera universitaria se hacen préstamos comprometiendo los 10, 15, 20 primeros años de ejercicio profesional. Y claro, con intereses sumativos, agregados. Entonces, este es un tema sumamente interesante desde el punto de vista político, ¿no? Cómo la organización política da lugar o debería negar la usura, en cualquiera de sus formas. Desde el avaro, que tiene una relación morbosa con el metálico, ¿no? Porque hay eso también, una relación patológica con el metálico que se niega a perder, a retraer, ¿no? La imagen del avaro en el psicoanálisis en ese sentido es muy elocuente, ¿no? Sí. Desde ese hasta el más tecnificado, maravilloso banco de crédito, ¿no? O sea, banco que da préstamos. Y claro, el préstamo, no importa para qué sea, el asunto es que genere interés, usura para el dueño. Bueno, entonces ese tema también es tratado por Aristóteles, lo hemos visto, y ha dado lugar a infinidad de comentarios, análisis posteriores, incluido Marx habla de este desarrollo de Aristóteles. La crematística, la moneda, como ven, en esta edición de Gredos está muy bien, esto muy fácil, porque además están los subtítulos. La economía familiar, el préstamo a interés.
diferentes ramas de la crematística. El monopolio también habla sobre eso, ¿no? En una sociedad democrática no debería haber monopolio, porque eso es beneficio solo para algunos. Las relaciones familiares, autoridad paternal y autoridad marital, lo que les decía, ¿no? El pater familias de los romanos, que ya existía en la Atenas clásica, el padre tiene autoridad sobre los hijos para la educación, ¿sí? Perdón, antes de pasar al tema del monopolio, no sé si Aristóteles menciona algo acerca del monopolio del Estado, por ejemplo. ¿Eso sí se permite, no? O sea, O el monopolio, lo que sea. defiende el socialismo, la economía planificada y que el Estado es el encargado de cualquier inversión y de cualquier desarrollo económico. Eso Aristóteles en general piensa que debe haber libertad económica y condiciones de igualdad. No debería haberlo. El Estado debe hacerse cargo eventualmente de algunos rubros y debe cumplir también algunas obligaciones con, por ejemplo, los ancianos, ¿no? Pero bueno, de una forma razonable, y no debe haber monopolio estatal, que es en realidad el principio del socialismo o de la economía planificada, es decir, no hay libertad económica. Para Aristóteles, la libertad económica que no sea usurera, ¿no? Es decir, que no incurra en la usura, es buena, pero tampoco debe sustituir a la autosuficiencia. En realidad el ideal, la entelequia de la polis es la autosuficiencia. ¿Y eso qué significa? Que produzca lo que necesita. La polis necesita, por ejemplo, casas, entonces debería tener la suficiente infraestructura para generar materiales y gente ocupada en la construcción de casas. Y así sucesivamente, se necesita alimentos, debe tener tierra fértil donde se pueda producir alimentos. Debe tener, por ejemplo, una industria metalúrgica, ¿no? O artesanía metalúrgica, entonces debe haber minas donde se pueda obtener. Entonces, el ideal aristotélico es que la polis no sea solo ciudad, como les he explicado, debe ser también campo, debe ser también acceso al agua, eso es fundamental, agua dulce, no agua salada solamente. Entonces el comercio es aconsejable, pero en menor grado, y nunca puede sustituir al ideal del político, que es la autosubsistencia, el autoabastecimiento, el autoconsumo. Él conocía culturas como la fenicia, ¿no? Los fenicios solo se dedicaban al comercio y también un poco a la guerra a través de su flota marítima y el poderío de su flota mercante. Es decir, en la antigüedad hubo culturas dedicadas al comercio y no a la agricultura, no a la artesanía y no a la minería. Pero ese tipo de sociedades, él considera que están sometidas a las vicisitudes del comercio y es muy proclive a la usura, a la crematística. Porque claro, yo que comercio un montón, termino con un gran capital y después ese capital lo vuelvo capital usurario. Entonces, para él hay un encadenamiento de estas actividades que terminan impidiendo la realización del ideal político consistente en las propias normas, el propio gobierno, el propio abastecimiento, la autosuficiencia en la polis misma. Eso no quiere decir que no comercie. Está bien que comercie, que importe, que exporte mercancías, pero esa no puede ser su principal actividad, porque esa actividad no es productiva. El comercio y la usura no son productivas en el sentido de generar bienes de consumo, son solo servicios, diríamos hoy. Como tal, no es tan mal
pero tienen el riesgo de convertirse en los servicios más importantes de la polis, las actividades más importantes, e inducir a la población a actividades deplorables como la crematística. Y claro, ahí se pueden producir peores consecuencias, ¿no? La peor consecuencia es que el gobierno se vuelva gobierno de los ricos, la plutocracia o la oligarquía en el peor sentido, y esa es una depravación de la aristocracia, porque la aristocracia es que gobiernen los mejores, y los mejores no son necesariamente los más ricos, eso hemos visto, ¿no? Y los mejores cuando gobiernen deben gobernar no solo para ellos mismos, sino también para la mayoría, para los pobres. Bueno, entonces, como ven, el primer capítulo es definitivamente el más importante de la política. Aquí están las virtudes. El esclavo tiene virtudes, sí. Su gran virtud es ser para otro. Y su gran virtud no es una virtud intelectual plenamente. Las virtudes intelectuales y las virtudes morales, así las llama Aristóteles, corresponden al ciudadano. El esclavo a lo sumo puede tener una buena predisposición de esclavo. Ese es el alma de esclavo. Son virtudes morales: sometimiento, obediencia, fidelidad, etc. Bueno, y así termina un poco hablando de la mujer también y cómo debe someterse. Es decir, la mujer en la casa, ¿no? Obviamente ese es el ámbito de la mujer, el doméstico, el privado, no es el público. No hay protagonismo, no hay centralidad, no hay relevancia en la Atenas democrática de las mujeres. Aspasia era la esposa de Pericles y se dice que era muy sabia, y su influencia era a través de Pericles. Pericles es uno de los más importantes reformadores de la democracia, para bien. Él instituyó los refectorios, es decir, las comidas públicas. Había un día al año, a veces un poco más, por alguna efeméride, en que la polis pagaba una comida para todos los ciudadanos. Y bueno, ese es el contexto de los banquetes, ¿no? Del simposio. Lo que hace referencia a Platón en su obra El banquete, al parecer no era un refectorio público, parece que era algo más privado, porque también existían privados y eran obviamente más frecuentes y más pequeños. Pero los refectorios comunes establecidos por Pericles era una forma también, una institución también, que permitía afianzar las relaciones entre los ciudadanos. Aquí en la universidad y en varias instituciones hay eso, fíjense, es todo algo que pervive, ¿no? No sé si ustedes saben el festejo del Día del Maestro, ¿en qué consiste? Yo he ido muchas veces, ¿no? Y claro, es una gran fiesta, con comida, bebida, como era en Atenas, ¿no? Comida y vino, y grandes discursos, y pagado todo por la polis, a los ciudadanos, para que se fortalezca el espíritu de unidad cívica, y eso todavía existe hoy. Entonces, Aspasia, les decía, la esposa de Pericles, al parecer tuvo mucha influencia en las decisiones de Pericles, pero, y tuvo también alguna relevancia pública, pero incluso cuando tenía cierta relevancia pública no era muy abierto, porque el ámbito de la mujer no era el público, el ámbito de la mujer era el privado y el doméstico. Ahora, los diferentes estudios de política, de teoría política,
de influencia de género en la política, muestran que las mujeres siempre tienen influencia en lo público, aunque sea veladamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que especialmente las esposas de los líderes influyen a través de cierto poder doméstico para que sus maridos decidan en uno u otro sentido según las opiniones femeninas. Y esos son estudios sociológicos que se han hecho en diferentes contextos. Entonces decir las mujeres han sido relegadas, nunca han sido tomadas en cuenta, nunca han decidido nada en política, por ejemplo en Grecia, no es tan cierto. En ninguna parte del mundo han sido acalladas absolutamente, porque teniendo influencia doméstica, su influencia pública es a través de lo doméstico, es una influencia indirecta. Claro, no es fuerte, ¿no? Simplemente los maridos pueden ignorarlas. Pero también es cierto que ha habido influencias domésticas veladas como influencias públicas. Y un caso que también hubo cierta relevancia pública es de Aspasia. Les he hablado también de Hipatia, ¿no? Hablamos algo. La mujer en la antigüedad griega no estaba tampoco silenciada, aunque Hipatia es del siglo III, ¿no? Después de Cristo. Es decir, alrededor de 7 siglos después de Aristóteles. Aristóteles es el siglo IV antes de Cristo. Hipatia, ¿saben quién es? ¿No? ¿Alguien sabe quién es Hipatia? ¿Nadie? ¿No es la matemática? Claro. Del Baldor, ¿no? ¿Qué? Del Baldor. Ah, no sé, no le Sí, hice del Baldor nada. está. Hay una película reciente, ¿no? Se llama Ágora. Es excelente esa película para conocer. Fue una matemática filósofa que tenía ideas extraordinariamente sorprendentes por su profundidad. Ella pensaba, por ejemplo, que la Tierra se movía. En ese tiempo, fíjense, donde la ciencia oficial establecida por Aristóteles y por Ptolomeo era que la Tierra estaba quieta y los planetas giraban alrededor de la Tierra. Hemos hablado sobre eso en una clase, ¿no? Entonces, Hipatia tenía ideas revolucionarias y grandes intuiciones, e hizo experimentos notables. Pero la han matado. Claro, los cristianos al incendiar la biblioteca de Alejandría la asesinaron de una forma brutal, humillándola, haciéndola que monte una mula estando ella desnuda y al final destruyéndola. Creo que la quemaron, me parece que finalmente la supliciaron y la quemaron. Entonces, su muerte es una vergüenza para la historia del cristianismo, ¿no? A título de precautelar las ideas ortodoxas y evitar el pensamiento pagano, no solo destruyeron la antigüedad, el conocimiento filosófico, metafísico y científico de la antigüedad, sino que mataron a muchos de sus propugnadores, entre ellos Hipatia, de una forma absolutamente vergonzosa. Entonces, en este mundo antiguo, las mujeres tenían, diríamos, una posibilidad de influir indirectamente en los asuntos públicos, pero estaban recluidas a la esfera doméstica. Y eso lo señala claramente Aristóteles. La esfera de las mujeres es la esfera doméstica. Safo de Lesbos también. ¿Perdón? Safo de Lesbos también está. Claro. Ahora, ella, como poetisa, Poeta, literata. además, a ella se debe lo lesbianismo, ¿no? Por la isla. Tuvo cierto realce. Son pocas, en verdad, aunque una vez yo vi un libro que tenía como 300 nombres y nadie los conocía, ¿no? Es decir, no son. La historia oficial las ha encubierto, las ha silenciado, eso también es cierto, ¿no?
Pero, ¿qué dice Aristóteles? Es sumamente falocrático, es decir, el gobierno público y privado es del ciudadano libre, señor del oikos, señor de la casa, y lo ejerce también sobre la mujer, que además no puede por sí misma, como hemos visto, realizar su ser moral, necesita de la guía del marido. La mujer, estamos hablando de la esposa oficial, necesita ser guiada moralmente para beneficio común, para bien común, para el bien común en sus acciones morales. Tiene mayor libertad, mayor independencia que un niño, pero es posible que se extravíe en sus decisiones morales y por lo tanto requiere de la guía del marido. Entonces, excepto en Esparta, ¿no? ¿Perdón? Excepto en Esparta, pero excepto en a Esparta. Esparta, bueno, hemos visto que las mujeres eran fuertes, eran guerreras y eventualmente podían participar en la guerra, pero su esfera propia era el ámbito doméstico. La función de la espartana era parir, es decir, tener hijos fuertes, sanos, y si alguno nacía defectuoso, era abandonado en un risco. Entonces la función, estamos hablando de las mujeres de los homonoi, no estamos hablando de las ilotas, sino de las mujeres de los homonoi. Su misión era ser fuertes, claro, no podían ser débiles personas que no puedan hacer trabajos domésticos, y los trabajos domésticos podían ser muy exigentes. Hemos visto que la esclavitud espartana era la de los ilotas, especialmente agrícola. Entonces había varias tareas de las mujeres en el ámbito doméstico. Entonces, y claro, su valía era reconocida, pero en esos términos también, porque la guerra, que era lo más importante para los espartanos, era una ocupación de los homonoi, es decir, de los ciudadanos de igual jerarquía, la más alta jerarquía. Como les decía, un esclavo no podía ir a la guerra, a lo sumo llevaba las armas o los instrumentos el menaje de sobrevivencia de la falange, pero no participaba. Entonces la mujer tampoco participaba, podía acompañar a la falange, lo hacía atrás, llevando también, colaborando, cocinando, etc. Era un trabajo también importante que se realizaba, pero nunca tenía la jerarquía. Entonces, la posición de la mujer en general ha sido subsidiaria, sometida. Y Aristóteles dice esto de manera explícita. Aunque hemos visto la leyenda de Filis. ¿Se acuerdan, no? Esta cortesana que, siendo parte de, bueno, las mujerzuelas del cortejo real persa sometidas por Alejandro, finalmente esta cortesana habría dado algunos servicios sexuales a Aristóteles después de cumplir su capricho, el capricho de Filis, de cabalgarlo. Bueno, entonces, en teoría, en filosofía, ¿qué dice Aristóteles? Que la situación de la mujer es siempre subsidiaria. Y es subsidiaria especialmente desde el punto de vista moral. Pero esa subsidiariedad moral implica también una subsidiariedad política. Es decir, como él piensa que no pueden gobernar los hombres maduros que en su juventud hayan sido erómenos, es decir, objeto de placer para los pederastas, como no pueden gobernar ellos que han tenido un rol sexual pasivo,
Tampoco pueden gobernar las mujeres, que son moralmente dúctiles, influenciables, caprichosas y carentes de principios morales rectos, especialmente el principio del justo medio. Entonces, lo más aconsejable para una vida política sana es que las mujeres se sometan a la autoridad del marido. Estamos hablando de las mujeres las esposas de los ciudadanos libres. Porque si hay esclavas, obviamente eso es con mucha mayor razón que las esclavas deben someterse a la voluntad del amo, que puede ser también su señor, como su dueño, el dueño de su cuerpo. Bien, pasamos, estamos haciendo un resumen breve de la política, supongo que ustedes ya la han leído. Les he dicho que desde la primera clase que decidimos que Aristóteles la leyeran. El libro 2, fíjense este título que pone el editor: El comunismo de Platón. Ya he explicado en una clase anterior en qué consistía la polis utópica, la ciudad-estado utópica que algunos llaman comunismo castrense. Ese es el caso, por ejemplo, de Jean Touchard, que llama así a las ideas de Platón sobre el mejor mundo político posible. Perdón, ¿ya han escrito sus nombres? Según una compañera creo que no haya escrito. ¿Ella ha escrito? No sé si ella, yo sí lo puse. Ah, ya. Alguien le falta. Bueno, entonces, lo de comunismo castrense no es solo aquí una idea del editor, sino es una, evidentemente, conceptualización apropiada de las ideas de Platón sobre cómo debería ser la polis ideal, con el filósofo rey, los guardianes de alma irascible y el pueblo de alma concupiscente. Eso hemos tratado con bastante detenimiento durante bastante tiempo, y también hemos visto la crítica de Aristóteles a la República de Platón. Aquí está, es parte de este libro, la crítica también. Primero está la descripción. Aristóteles está en desacuerdo que haya hijos de la comunidad, que es lo que en el fondo plantea Platón, y que se basa un poco en Esparta. No sé si han visto los documentales, ¿no? A los 7 años el hijo abandona el hogar y es educado por la agoge espartana, no es la paideia ateniense. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? La educación ateniense es la paideia, esta obra de Jagger, Werner Jagger, es sumamente ilustrativa. Paideia, una obra de 700 páginas, excelente. Y ahí muestra que los espartanos evidentemente tenían otro sistema, que es el sistema que ustedes pueden ver en los documentales, en que en definitiva al futuro homonoi, es decir, al hombre de igual categoría, se lo formaba desde los 7 años y podía morir en el proceso. Y varios murieron, independientemente que haya sido el hijo del rey o de alguien con poder. Ahí no había tráfico de influencias. Entonces, esa idea de que los hijos sean educados por el Estado, que existió, se realizó en Esparta, por lo menos en gran parte, ¿no? Es criticada por Aristóteles. Él piensa que los hijos deben permanecer y ser educados por el padre especialmente.
La madre puede servir, pero la educación fundamentalmente debe ser transmitida, la formación, el alma se forma, se construye, la psique, y eso debe ser una labor del padre, especialmente, obviamente, de los hijos varones, los futuros ciudadanos, no por una comunidad militar, no por el Estado, no por la educación pública, menos por los esclavos. Eso sí critica fuertemente a Aristóteles, porque los esclavos contagian su alma enferma desde el punto de vista del amo. El alma de un esclavo para el amo es un alma de menor valor. Y claro, tampoco él busca que todos tengan igual alma, eso sería absurdo. Está bien que algunos tengamos, nosotros los esclavistas, nuestra psique de amos. Y está bien que ellos, los esclavos, tengan su psique, su alma de esclavos, porque ese es el orden natural de las cosas, para que todo se articule, se complemente, se equilibre y haya una situación social y política regular. Esto ha sido bastante tratado y reflexionado al principio de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Este libro tan importante de Hegel, en que habla de la dialéctica del amo y del esclavo. Entonces, fíjense que para Aristóteles está bien que haya almas diferentes, naturalezas diferentes, esencias distintas, porque se complementan, se articulan y dan sentido a la vida política. Él es totalmente erróneo pensar que quería la igualdad entre los hombres, porque pensaba que todos los hombres son iguales. Es absolutamente equivocado. La igualdad se da entre estratos, entre clases, entre grupos, entre conjuntos, entre colectivos que comparten la misma esencia. Y puede haber distorsiones históricas y políticas, como esclavizar a un hombre libre o llevar al trono a un esclavo. Esas son aberraciones históricas, como hemos visto. La plenitud se logra en que estén donde estén quienes deben estar, y eso es por naturaleza. Entonces, que un esclavo eduque a un niño es realmente un exabrupto político, porque le va a transmitir su alma de esclavo. Y ese niño que es hijo de un ciudadano y posiblemente alguien que tiene poder y que se tendría que formar para ser el gobernante futuro, el próximo gobernante en el futuro más o menos inmediato, termina asumiendo y forjando un alma de esclavo. Entonces, ese es un gravísimo error, encomendar la formación de los hijos a los esclavos. Pero estamos hablando de Grecia, de la Atenas clásica, y también, bueno, de lo que vino después, el Imperio Macedónico. Posteriormente, los romanos no tenían otra opción, porque, claro, eran bastante ignorantes, ¿no? Entonces, si era un pater familias ignorante, ¿qué le podía enseñar al hijo, a su hijo? Entonces, en el caso de los romanos, la situación era diferente, porque el tutor era el griego culto, y generalmente esclavo, pero antes había sido amo. Entonces, el amo esclavizado por los romanos, el amo culto, de alma de amo, esclavizado por los romanos, convertido en tutor del romano, era, claro, una opción muy expectable para el romano en cuanto a la educación de los hijos del romano, es decir, del que tenía el poder. Entonces, pero eso es posterior. Obviamente, Aristóteles no ve nada de la caída de Grecia, el sometimiento que hizo Roma. Él ve los resultados de su pupilo, de Alejandro Magno.
y es testigo del imperio, y durante la vida de Aristóteles muere Alejandro. Claro, Aristóteles lo supera porque Alejandro murió muy joven, ¿no? A los 73 años. Entonces, claro, Alejandro expresa la educación de una persona de alma de esclavista, pero además lo más lúcido de ese tiempo, que era el propio Aristóteles, contratado por Filipo II, que era el padre de Alejandro, para que enseñara, formara a su hijo. Entonces él está en total desacuerdo en que haya comunidad de hijos, que haya formación dada por los esclavos a los hijos de esclavistas. Está en total desacuerdo que haya separación del núcleo familiar, excluyendo o apartando a los niños y a los jóvenes. El niño y el joven deben nutrirse del alma del esclavista, del alma del amo. Y esa es una crítica también a Platón. Critica a la comunidad de bienes, lo que dice el socialismo. Hay algunos bienes que no pertenecen a nadie y pertenecen a todos. Bueno, aquí tampoco es a todos. ¿A quiénes? A los guardianes. Según Platón, ¿quiénes son los guardianes? Los militares y los filósofos. Y el filósofo es el rey. Esa es la utopía de Platón. Entonces, contra eso está Aristóteles también. ¿Por qué? Porque la comunidad de bienes aplasta a la familia, aplasta al oikos. Y el oikos es el lugar natural de acumulación de bienes, de riqueza. Pero no es una acumulación crematística, es una acumulación, diríamos, razonable. ¿Qué significa eso? Que obviamente va a haber en toda polis gente rica, pero no es insultantemente rica para la mayoría de los pobres, que viven en la miseria, y algunos pocos que tienen una riqueza insultante para el resto de la sociedad. Es la riqueza motivada por el interés de acumularla, que siempre hay que ser razonable y usada en beneficio colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Generando actividades económicas para beneficio de la sociedad. Y que no sea una usura individualista que no produce ningún bien y solo reproduce el dinero para unos cuantos, los usureros, por ejemplo. Entonces, la comunidad de bienes es un fiasco, porque anula la posibilidad del incentivo de la acumulación de riqueza, que es legítimo para Aristóteles en términos de lo razonable y del justo medio, es decir, tener riqueza de forma razonable, no de forma excesiva. Por una parte, sí. Sí, sobre lo que estaba hablando aquí en el texto que nos dio de su autoría. ¿Sí? Hay una parte que dice que el ocio es la condición material de la virtud y de la vida política y contemplativa. Entonces, el ocio sería justamente, digamos, en lo que nos estaba explicando, de que ya que las polis tenían que ser autosuficientes, pero no tenían que ser muy pobres, tampoco muy ricas, el ocio sería el catalizador que daría paso a esta vida política, este ideal de Aristóteles. Bueno, primero, las polis pueden ser ricas, pero lo que no puede haber es una riqueza concentrada en un grupo. Él lo que critica es la concentración de la riqueza en la plutocracia, es decir, en el gobierno de los ricos. Eso es lo nocivo. Ahora, que una polis sea próspera, que produzca mucho, que tenga un gran desarrollo cultural, está bien. Pero no puede haber un gobierno que favorezca solo a los ricos en detrimento de los pobres. Entonces, no se trata de que no sea rico, se trata la polis puede ser muy rica y generar actividad cultural diversa, como es el caso de Atenas. Atenas generó una vida cultural muy
diversa y también patrocinaba esa vida cultural con su propia riqueza, inclusive con la riqueza de otras ciudades que formaban esa confederación, la confederación de Delos se llamaba, ¿no? Entonces, no se trata de ser medianamente rico, no, se trata de evitar que haya grupos excesiva e insultantemente ricos para los otros grupos. Ahora, si hay una gran población que no es pobre y es pujante y es productiva y es diversa culturalmente, está perfecto, y eso implica riqueza. El Partenón reunía la riqueza de las polis de varias polis de esta liga. Entonces, Atenas también tenía riqueza gracias a que administraba eso. No era un imperio, no era como Persépolis, la capital del imperio persa, que tenía palacios deslumbrantes con oro en exceso. No era eso, sino era la que administraba los recursos de varias ciudades para beneficio de toda la liga, pero también para beneficio de la propia Atenas, pero no para beneficio, y eso es lo que critica Aristóteles, de una minoría rica de la plutocracia. Ahora, el justo medio es una decisión moral individual que debería realizarse en las polis bien estructuradas con un buen gobierno. Entonces, el justo medio es analizar las posibilidades de tener una actitud o una acción en uno u otro sentido. En la ética de Nicómaco, y eso también les indiqué que leyeran, hay una parte que señala cuáles son los extremos, por defecto o por exceso, y les he dado algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el justo medio es una, diríamos, una opción personal, una opción individual de elección de una conducta moral. Ahora, ¿el ocio qué es? Por el justo medio, un esclavista no puede ser pródigo, no puede ser avaro. Tiene que ser mesurado en el gasto, mesurado en la diversión, mesurado en sus acciones que no sean ni por defecto ni por exceso acciones radicales. Pero esa es la vida individual, personal, moral de cada uno. Y con eso también puede guiarse y guiar a su mujer para que su mujer sea igual, porque las mujeres no ven claramente cuál es el justo medio y necesitan la guía, eso piensa Aristóteles. Entonces es un justo medio para él, para su mujer, para sus hijos, etcétera, como guía, como padre, como formador, para que el conjunto de su entorno familiar opte por esas posiciones morales. El libro está dedicado a su hijo, moral, a Nicómaco, y a su hijo le dice, tú también tienes que aprender a discernir el justo medio. Ahora, ¿qué es el ocio? El ocio es una actividad privativa para el ciudadano. ¿Por qué? Porque el ocio permite analizar, descubrir, reflexionar sobre temas importantes que no son los temas de la vida cotidiana, material, económica, ni siquiera política. Son los temas de la filosofía y de la ciencia. ¿Y eso quiénes pueden hacer? Quienes tengan el tiempo suficiente para no ocuparse con actividades productivas. ¿Quiénes son ellos? Los esclavistas. Entonces, el ocio hay que entenderlo como una conducta, el justo medio como una conducta moral, y el ocio como una actividad privativa de quienes tienen virtudes intelectuales. ¿Quiénes son los que tienen virtudes intelectuales? Quienes pueden desarrollar el intelecto, el conocimiento, y desarrollar gracias a que tienen el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces queda claro que quienes pueden desarrollar el ocio, optar por posiciones morales de justo medio, orientar a sus mujeres, a sus hijos para que tengan actitudes morales y desempeñarse públicamente para el bien común, es el varón, el ciudadano libre, el padre de familia, es
el que participa en algún poder de la polis, es el que participa en la eclesía, y de esas personas habla Aristóteles como quienes constituyen los ciudadanos de la polis, constructores de la riqueza de la polis, de la diversidad de la polis y de las orientaciones de la polis. En ese sentido, el ocio, claro, no pueden tener los esclavos. Hay que tener cierta riqueza para tener ocio, sí, no es cuestión de, sí soy ciudadano y tengo ocio, porque hay también ciudadanos pobres en Atenas, ciudadanos que no tienen oikos, es decir, una casa, un lugar donde tengan esclavos, donde tengan acceso a alguna actividad económica, por ejemplo, agrícola, o donde tengan un taller, un ergasterio, así se llamaba, donde trabajen los otros ciudadanos o también los esclavos. Había ciudadanos pobres, había ciudadanos endeudados que en otras circunstancias hubieran terminado siendo esclavos. Pero, y claro, ellos tienen que ocuparse más con las atingencias de la economía diaria. ¿Quiénes tienen posibilidades de más ocio? Los que tienen mejor situación económica. Y entre ellos, obviamente, está el propio Aristóteles, ¿no? Que desde muy joven, como hemos visto, se dedicaba a leer, reflexionar, analizar, escribir. Y claro, esa es la actividad científico-filosófica, no es solo filosófica, es la misma actividad en la Grecia antigua. Descubrir las esencias de las cosas, llegar a establecer leyes, partir de la experiencia y hacer generalizaciones probadas por procedimientos empíricos. Ese era su método. Quienes dicen que Aristóteles solo hacía deducciones, no conocen a Aristóteles. Todas sus obras tienen un fuerte componente empírico y ese es el resultado del ocio. El ocio en el sentido de la ocupación teorética, como dice él. Bien, entonces también aquí critica la comunidad de bienes. Claro, él está en desacuerdo con este concepto que otros autores atribuyen a Platón como comunismo castrense y que propugna los hijos son de todos y viven educados en la comunidad de los guardianes desde temprana edad. El antecedente de esto es Esparta, pero Platón no está describiendo Esparta, se inspira en Esparta, pero propone algo diferente. Y aquí hace referencia, fíjense, de la misma manera que en la Lacedemonia y en Creta el legislador estableció la comunidad de bienes, en las comidas en común. Ya Creta, lo mismo que la Lacedemonia es Esparta, es la región de Esparta. Dice, ¿qué resultados ha tenido? Aunque en general acepta que haya algún refectorio ya establecido por Pericles, pero no puede ser en exceso, no puede ser que todas las necesidades vegetativas de los ciudadanos, aunque sean de la milicia, estén cubiertas por el Estado, En eso está en desacuerdo, o sea, quien está en desacuerdo con esos principios de comunismo castrense propugnados por Platón en su filosofía política, es cabalmente su discípulo. Crítica a las leyes de Platón, crítica de las leyes, es otro libro, en que Platón ya no es tan radical, tiene la experiencia de Siracusa, ya no habla del filósofo rey, pero sigue manteniendo algunas ideas que Aristóteles también las critica. Otras teorías, Faleas de Calcedonia, otro utopista, otro filósofo que pensaba que los filósofos deben gobernar, que debe haber el gobierno de los mejores o de los más sabios, mejores por ser los más sabios, ¿no? Y a él también lo critica su obra, y hay otro más, Hipódamo de Mileto. Bueno,
Entonces el libro 2 está dedicado a estos temas y a la crítica del utopismo político. Particularmente